¿Cuántos se alegran de estar en la casa de Dios un día más? Hay que darle gloria a Dios. Mire, en este domingo de Ramos, así se le llama, ¿verdad? Un domingo donde se conmemora esa última semana de la vida de Jesús en esta tierra. Gracias a Él hoy tenemos salvación, tenemos vida eterna. Y mire, las personas cuando lo vieron entrar decían, Hosana. A ver, diga conmigo, ¿cómo decían? Hosana, que quiere decir, Señor, sálvanos. Eso quiere decir, y tiene mucho que ver con el mensaje de esta mañana, donde el Señor va a venir y nos va a restaurar y nos va a salvar de cualquier situación que estemos enfrentando. Bendito, decían, aquel que viene en el nombre del Señor. Gracias, iglesia, por estar presente. Vamos a continuar con nuestra serie Jesús, nuestro jubileo. Acuérdese que estamos en el año del jubileo, un año donde el Señor ha venido a proclamar el favor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y no significa que no van a haber pruebas, sino vas a ver el favor de Dios en medio de la prueba. Si usted desea ver los otros mensajes de esta serie, están en las redes sociales. Solo busca nuestra playlist, sobre todo en YouTube, que aparecemos como Cephal Church TV. Usted se mete a la playlist y ahí busca la serie Jesús, nuestro jubileo, y ahí va a ver que ya llevamos 3 mensajes. Hemos visto cómo el Señor provee de manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Él nos hace descansar y nos provee, cómo el Señor nos ayuda a perdonar y a ser sanos de nuestro corazón de todos aquellos que nos han hecho daño, cómo el Señor restaura lo que habíamos perdido. Y hoy vamos con un mensaje que se titula La verdad os hará libres. Pero antes yo quisiera que vea la declaración de fe. La vamos a decir juntos para que nunca se nos olvide quiénes somos en Cristo. Dice así: soy un hijo de Dios, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido y muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. Bueno, le decía que el mensaje es: la verdad os hará libres. Vamos a ir en nuestra Biblia a Juan capítulo 8. Abra su Biblia, por favor, y ya no la cierre durante toda la prédica. Juan capítulo 8, del 31 al 36. Ahí está la imagen en pantalla: la verdad os hará libres. Y mire qué linda la imagen que aparece de fondo, unas cadenas siendo rotas. La verdad os hará libres. Es una promesa del Señor Jesús. Vamos a leer en qué contexto dijo Jesús estas palabras y qué tiene que ver con nuestra vida. 8:31 de Juan. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén, por favor. Ya varios lo tienen, quizás la mitad o más. Así que damos 10 segunditos más. Recuerde mantener su Biblia abierta. Traiga, si es posible, una agendita, algo donde tomar nota. Y leemos la palabra antes de orar. Dice así, del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Será cierto eso, hermano? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estaban ofendidos. Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué dice Jesús? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Leamos juntos el 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oremos. Señor, muchas gracias esta mañana por el culto. Gracias por las alabanzas. Gracias por la administración. Hemos sentido tu presencia, Señor. Pero no vivimos solo de sentimientos o de emoción, aunque estos son buenos, pero vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora nos disponemos, Señor, a recibir tu bendita palabra. Y yo sé que tú has oído mi oración y yo sé que me vas a respaldar para hablarles a tus hijos. Ahora escucha las oraciones de ellos. Hable con Dios, hermano, y dígale: háblame, Señor, esta mañana. Usa al predicador, quien quiera que sea, pero que seas tú, a través de tu Espíritu Santo y tu bendita palabra, hablando a mi vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú conoces con qué circunstancias han venido ellos en su corazón, que quizás les roban el gozo y la paz.
Ministranos, Señor, que salgamos de este lugar renovados, animados, exhortados y sobre todo, mientras ellos oyen tu palabra con fe, extiende tu mano poderosa, rompe cadenas, restaura vidas, reprende al enemigo, haz milagros de sanidad divina. Todo esto lo pedimos y lo creemos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Bueno, no hay nada que un esclavo israelita deseara más o anhelara más que la llegada del año del jubileo, porque al nomás llegaba el jubileo ellos quedaban libres. Miren, en tiempos bíblicos todas las naciones de la tierra practicaban la esclavitud, incluyendo el pueblo de Israel. Se practicaba la esclavitud, era algo muy común en los tiempos bíblicos. La diferencia es que Israel, como pueblo de Dios, tenía leyes que regulaban la esclavitud, y el propósito de esas leyes era proteger al esclavo, evitar que hubieran maltratos, que hubieran injusticias, y una de esas leyes era la ley del jubileo. Cada 50 años llegaba este año tan especial, y uno de los elementos, hermanos, del jubileo es que el primer día del año del jubileo, todos los que eran esclavos inmediatamente quedaban libres. Las cadenas les eran quitadas. Y sabe, hermanos, si se habían tenido que vender como esclavos por pobreza, porque habían caído en una situación precaria en lo económico, no solo quedaban libres, no iban a tener que comer, ¿verdad? Por lo menos en la casa de su amo les daban su comida. Quedaban libres, pero el Señor se encargaba de que tuvieran provisión, porque todo lo que hubieran perdido les era devuelto. ¿Qué le parece, hermano, el corazón del Señor, que no quiere que ninguno en su pueblo sea esclavo? Él vino para darnos libertad. Y ahí está en pantalla, dice, si el Hijo os libertare, seréis libres, dice nada más. ¿Cómo dice? Oiga, seréis verdaderamente libres. La libertad para sus hijos está en el corazón de Dios. Él explica que Él había puesto esto en el jubileo porque Él no quiere que ninguno de sus hijos, que ninguno de su pueblo sea esclavo, porque Él dice, yo los saqué de Egipto hace años y dejaron de ser esclavos, y como ahora en el desierto o como ahora en la tierra prometida van a volver a ser esclavos. Así que ninguno, cuando llegue el jubileo, todos van a quedar completamente libres. Ahora tráigalo al presente. Hoy ya se abolió la esclavitud, ya no se practica. Ese es un tema tabú, ¿verdad? Eso, la trata de personas y eso de vender y comprar y ponerle precio a una persona, eso se abolió en gran parte gracias al cristianismo. Los cristianos fuimos pioneros en la abolición de la esclavitud. Pero aún así, hermano, hoy todavía existen esclavitudes modernas. El hombre es esclavo de muchas cosas. Por eso Jesús dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Porque hay gente que no tiene cadenas físicas en su mano, creen que son libres, pero si no tenemos a Cristo, hoy en día hay muchas esclavitudes modernas. Me refiero, por ejemplo, hay gente que es esclava del celular y no puede pasar un minuto desde que abrió los ojos cuando ya enciende el celular y el celular lo atrapó. Mire qué diferente fuera nuestra vida si tratáramos el celular, si tratáramos la Biblia así como tratamos el celular. Pero hay gente que está esclavizada. Pero sin ir tan lejos, hermano, no solo el celular, hay gente que está esclava, ¿por qué no decirlo? Esclavos del pecado. ¿Cuánta gente allá afuera este día ha amanecido quizás de goma o ha amanecido quizás con problemas de todo tipo, familiares, económicos, por una adicción? Y las adicciones son parte de la naturaleza del ser humano, esa naturaleza caída que llega a ser esclavo de una sustancia. Pero no solo adicciones como las que conocemos, hay gente que tiene una esclavitud o cadenas en la carne, cadenas al pecado, cadenas a una debilidad. ¿Por qué no decirlo, hermano? Algunos son esclavos del mal carácter. Hay un amén por allá bien sincero, ¿verdad? Quizás está hablando del esposo de ella. Esclavos de temor, esclavos de depresión. Pero hoy le recuerdo lo que dice la palabra: Jesús es nuestro jubileo. Él vino para traernos verdadera libertad. Quiero que ponga en la pantalla, Coqui, la frase del día y léala conmigo, por favor. Además de salvación y sanidad, Cristo vino para darte. Cree que lo personaliza y dice: para darme libertad. 1, 2, 3. Además de salvación y sanidad, dígalo: Cristo vino para darme libertad. Y dígaselo a la persona que tiene a la par: Cristo vino para darte libertad.
En Él, hermano, tenemos libertad de esas cadenas modernas que no se notan, pero que son reales. Yo quiero que vea ese versículo de Lucas 4, donde Jesús dice que Él es nuestro jubileo. No lo busque, quédese con Juan 8. Aquí en pantalla, mire cómo enfatiza Jesús que el jubileo significa libertad de cadenas. Léalo conmigo. Dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué, hermano? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Oiga esto, a pregonar. Jesús vino para pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué más? Vista a los ciegos. Oiga, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Está diciendo Jesús, cuando leyó Isaías 61, Él está diciendo: yo soy su jubileo. Yo he venido, dijo, hoy se ha cumplido, dijo, esa palabra delante de sus ojos. Él estaba identificándose a sí mismo con el jubileo. Diga conmigo: Jesús es mi jubileo. Él vino para darme libertad. Yo quiero que vea digamos, versículo original que Jesús abrió en ese momento. Era este, Isaías 61, que es todavía más claro. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Oiga, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Allá decía pobres, ¿verdad? Son los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. Oiga esto, por favor, lo subrayado, léalo conmigo. ¿A qué vino Jesús? A publicar libertad a los cautivos y a los presos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hay personas que están viviendo en una cárcel espiritual y Cristo es nuestro jubileo. Él vino para darnos libertad. Hermano, en la sangre de Cristo, oiga bien, en eso que celebramos esta Semana Santa y que hasta vamos a tomar la Santa Cena, en ese sacrificio de Cristo no solo hay sanidad, no solo hay salvación, hay libertad para los cautivos. El Espíritu Santo tiene poder para romper cadenas y hacernos verdaderamente libres, pero en la práctica no siempre es así. ¿Por qué no ser sinceros hoy, hermano, y decir: aún los que somos cristianos todavía batallamos con algunas cadenas y no estamos viviendo la vida en plenitud y la vida en libertad que Cristo compró por nosotros en la cruz? Pero quiero decirte eso que decía el versículo, hermano, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En Cristo Jesús tenemos libertad. Bueno, vamos a entrar al análisis del pasaje. Le pido que tenga su Biblia abierta y vamos a ver algunos detalles. A esta parte le llamamos el ABC del pasaje. Lo primero que hay que aclarar, hermano, es el contexto. Estos judíos con los que Jesús estaba hablando parecían convertidos, pero no lo eran. Oiga bien, eran atraídos por el mensaje de Jesús, pero no convencidos, y no se habían convertido. Note por favor las palabras de Jesús, versículo 31, y vamos a ver que en realidad estaban cerca de convertirse, pero no eran verdaderamente discípulos. Dice Jesús a los judíos que habían creído en Él. Hasta ahí parece que son creyentes, ¿verdad? Pero mire las palabras: si vosotros, ¿qué les dice? Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente. Hagamos una pausa. O sea que no eran verdaderos discípulos, porque no estaban permaneciendo en la palabra del evangelio. Eran judíos, ellos practicaban la ley, practicaban el judaísmo. Ahora, habían visto los milagros, por supuesto, y había multiplicado los panes, los peces. Ya estaban ahí atraídos, pero no convertidos, no convencidos. Querían volver a la ley, volver al antiguo pacto. Y les dice Jesús: si ustedes permanecieran, mira el 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Qué les está diciendo, hermano? ¿Por qué se ofendieron? Porque les está diciendo: ustedes no son libres, ustedes no conocen la verdad. ¿Por qué no son libres? Porque no conocen la verdad, porque no son verdaderamente mis discípulos, porque no permanecen en mi palabra. Claro, ellos se ofendieron. Y mire, la más grande prueba en este Juan 8, ahí lo puede leer usted en casa hasta el final. La prueba más grande que no eran verdaderos convertidos es que quisieron apedrear a Jesús. Eran personas, hermano, que ante su orgullo, cuando se vieron tocados en su orgullo y les dijo que eran esclavos, no les gustó y agarraron piedras y lo quisieron apedrear por blasfemia, porque él dijo que él era Dios. Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando dice yo soy, él está diciendo, ellos entendieron que él se estaba llamando a sí mismo: yo soy Dios. Y lo quisieron apedrear.
un ratito antes Jesús les había dicho: ustedes son de su padre el diablo. Fueron palabras duras que le dijo Jesús a estos judíos. Ahí tenemos claro, hermano, que no eran verdaderos convertidos. Y Jesús veía, he saw right through them, ¿verdad? Él veía a través de toda esa apariencia de religiosidad, él veía que en realidad eran esclavos. Mire, lo que más les dolió a estos israelitas es que Jesús les dijera claramente: ustedes espiritualmente tienen cadenas, no tienen cadenas físicas como las habían tenido en Egipto, como las habían tenido en Babilonia, y ahorita las tenían por parte de Roma. Y ellos dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. Había un orgullito por ahí, pero está bien, digamos que no tienen cadenas físicas, pero tienen cadenas espirituales. Y yo quiero que vea las palabras de Jesús que los enardecieron a ellos. Mire el versículo 33. Le respondieron algo enojados, ¿verdad? Linaje de Abraham somos. Jamás, oiga ese orgullo, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Este es el principal obstáculo para ser libres, es el orgullo de no admitir nuestra condición. Y mire Jesús cómo les dice. Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué les dijo? No son esclavos físicos, son esclavos espirituales. Ustedes están atados, les dijo Jesús, a cadenas de pecado. Solo presentan una fachada religiosa. Es más, fue tan duro, hermano, lo que el Señor Jesús les dijo, que prácticamente les dijo: no son verdaderos hijos de Dios. Mire el siguiente, el 35, les dice, dale Coqui, dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Les está diciendo: ustedes no pertenecen a la casa de Dios mientras sigan esclavos en el pecado. Ustedes en realidad no son hijos de Dios. Claro, se ofendieron, pero el punto de Jesús, hermano, no era ofenderlos, era hacerles ver su condición para traerles libertad, porque termina diciendo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Veamos una vez más la frase para que no se nos olvide. Este es como un ancla del mensaje, ¿verdad? Léala conmigo: además de salvación y sanidad, Cristo vino. Estos judíos estaban atraídos en la provisión, porque había multiplicado el pan. Estaban atraídos por un mensaje político que los podía liberar de ser colonia romana, pero en realidad Jesús los había venido a liberar de cadenas peores, hermano, que son las cadenas espirituales. Vamos a ver rápidamente dos verdades que sobresalen en este pasaje antes de pasar a la parte práctica. Lo primero que sobresale, hermano, es que todo comienza con admitir. ¿Lo puede decir conmigo? Todo comienza con admitir. El primer paso para ser libres de cualquier cadena es un paso de humildad y de sinceridad. Que estas personas incrédulas no tenían esa humildad, y a nosotros incluso nos podría pasar, hermano, cuando uno llega a ser sincero y humilde delante de Dios y decir: Señor, reconozco mi necesidad de ti. Ese es el primer paso. Así dicen los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Que el primer paso es admitir que somos impotentes contra el poder de la adicción o del pecado. Pues cristianamente yo creo que ese primer paso lo tomaron de principios bíblicos, porque el Señor está diciendo: el primer paso, bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen su bancarrota moral, su condición de necesidad espiritual. Pablo lo entendía muy bien, hermano, cuando el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder, oiga, se perfecciona en tu debilidad. Cuando soy débil, dijo Pablo, entonces soy fuerte. Él entendió que admitiendo delante de Dios, no como estos judíos que decían: nosotros esclavos, nosotros pecadores, nosotros adictos. No, si nosotros somos hijos de Abraham. Estaban ellos muy confiados en su linaje o en su etnia. Pero déjeme decirle, hermano, que la salvación no es por raza, la salvación es por gracia. Y todo comienza cuando nosotros decidimos con humildad admitir nuestra debilidad. Por eso Pablo decía: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora tráigalo al presente. A usted y a mí nos podría pasar igual a estos judíos, no porque neguemos a Cristo, porque estos en realidad eran incrédulos, ya lo vimos, ¿verdad? Pero usted y yo creyendo en el Señor, pero a veces podríamos caer en un cierto orgullo o en una doble vida, hermano, de presentar una apariencia de santidad que en realidad no tenemos, y podríamos negar que estamos todavía asediados con el pecado. Mire cómo lo dice Juan, vamos a verlo en pantalla rápidamente. Pongamos, Coqui,
Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice Juan? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mira el 9, si confesamos, léalo conmigo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para dos cosas: perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Todo comienza con una confesión humilde de decir, Señor, reconozco mi debilidad y mi necesidad de ti. Puede decir esta mañana, Señor, reconozco mi necesidad de ti. No quiero caer en el error de estos judíos. Mira el versículo 10. Este era el error, dice el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y eso de confesar, si confesamos nuestro pecado, no es que voy a ir donde un sacerdote, donde una persona a confesarle para ser absuelto. No, confesar ahí en el original significa estar de acuerdo. Si confesamos nuestros pecados, es decir, si yo estoy de acuerdo, si yo acepto con humildad que tengo una debilidad o que necesito el poder de Dios, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarme de toda maldad. Todo comienza con admitir. La segunda verdad que sobresale, hermano, es que en el instante que uno admite, Jesús está listo para rescatarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el instante, Él está dispuesto. Yo no sé si algunos de los que están aquí, hubo un tiempo que sacaban en la tele la lucha libre y se llamaba la WWF. La versión salvadoreña era la Arena Santanita. Yo no sé si alguien habrá ido alguna vez a la Arena Santanita, ¿verdad? Pero era lucha libre y a veces era en equipo o en pareja, ¿verdad? Eran 2 contra 2, pero adentro del ring solo había 1 contra 1. Y en las cuerdas del ring estaba el compañero, listo, pero el compañero no podía entrar a rescatar al otro luchador. Digamos, si el luchador no se rendía, extendía su mano, y cuando él extiende su mano, toca la mano del compañero. Eso se llama tag team, ¿verdad? Eso le da derecho al compañero a ingresar al ring y a rescatar al otro que lo estaban porraceando, pero no se quería rendir. Y algunas personas lo está porraceando el pecado, pero no tienen la humildad. Pero en el momento, esa es la segunda verdad, en el momento que usted extiende su mano de fe y dice, Señor, ayúdame, Él está listo para rescatarnos y limpiarnos de toda maldad. Si es que el Señor lo promete, hermano. Esas son promesas las que hemos leído hoy. Dice, oiga esto, conoceréis la verdad. ¿Y cómo dice la promesa? La verdad os hará libres. ¿Cuántos reciben esa promesa esta mañana? La otra también, si el Hijo os libertare, ¿cómo dice la promesa? Seréis verdaderamente libres. Hay un versículo que yo le diría quizás es mi favorito de toda la Biblia. Me cuesta escoger un favorito, pero este es un alto competidor. Romanos 5:17, míralo en pantalla, dice Pablo, pues si por la transgresión de uno solo, el pecado de Adán, reinó la muerte, mire esto, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes van a reinar en vida? Lea conmigo, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Usted y yo, por creer en Jesucristo, hemos recibido el don de la justicia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que como regalo Él nos ha hecho justos delante de Dios. Tú eres justo delante de Dios, no por tus obras, no por tu obediencia. Es el don de la justicia que Cristo Jesús te ha dado. Pero no te quedes solo con el don de la justicia, también podés recibir abundancia de gracia para que reines en vida. El propósito del Señor en este año del jubileo es que tú reines en vida sobre la adicción, reines sobre la depresión, reines sobre la tentación, reines sobre la ansiedad, reines sobre el afán, reines sobre la enfermedad. Pero déjame preguntarte, hermano de Cefad, del culto de las 9, ¿de verdad estás reinando en vida sobre estas cosas? ¿O hay cosas que te tienen dominado? Déjame decirte, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Última vez que vemos la frase y nos vamos ya a la parte práctica. Además de salvación y sanidad. Dale, Goki, la frase. Además de salvación y sanidad, Cristo vino. Lo puede decir con fe, por favor. Diga, además de salvación, sanidad, Cristo vino para darme libertad. Ahora, ¿cómo puedo hacer en la práctica si yo reconozco con humildad que de verdad estoy luchando con algo? ¿Cómo puedo ser libre de esas cadenas que por ahí tenemos a veces en lo oculto? Número 1, sea sincero con Dios.
No tenga temor, hermano. Tenga la confianza de acercarse a Dios así como usted está. Él dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tenga la confianza de acercarse al trono de la gracia. Porque el enemigo es bien astuto. El enemigo usa la religiosidad en las iglesias para que la gente siga atada. Porque él sabe que si lo hace sentir a usted acusado, bueno, de hecho, ¿cómo se le llama al adversario, al enemigo de nuestras almas? A Satanás, que Jehová lo reprenda. Pero ¿cómo se le llama a él? El acusador de los hermanos. La estrategia principal de él es llegar a la mente y comenzar a acusarte y a señalarte que no sos perfecto. Y si usted no está bien firmemente cimentado en el evangelio de la gracia, usted se va a sentir hipócrita de venir a la iglesia y va a decir, ¿cómo aquí estoy levantando las manos y adorando al Señor y todavía lucho con esto? Yo quizás no soy digno, yo quizás no merezco. Déjeme darle una buena noticia: ninguno de nosotros es digno, hermano. Nos acercamos por la sangre de Cristo, que te ha limpiado de todo pecado. Y Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. No tenga pena, sea sincero de decir, Señor, aquí vengo un domingo más y tú sabes que estoy luchando con esta situación. Tenga la confianza de acercarse al trono de la gracia. La verdad, hermano, es que la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, y ese abogado es Jesucristo el justo. Si usted le falla al Señor y a veces se siente culpable y por eso no le rinde esas áreas, acuérdese lo que dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Mire Hebreos 4:16 cómo nos invita. Vamos a leer desde el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en ¿cuántas cosas, señores? En todo, según nuestra semejanza, quiere decir como humano, se hizo hombre, ¿verdad? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y veamos el 16, acerquémonos pues. Hágame un favor, diga conmigo, acerquémonos pues. Diga a la persona que tiene a la par, acerquémonos pues. ¿Cómo nos tenemos que acercar? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si no te acercas al Señor, menos victoria vas a tener. Reprenda al enemigo en el nombre de Jesús que te acusa y diga, yo vengo delante de mi Señor, no por mis méritos, sino por la sangre de Cristo que me ha dado libre entrada al trono de la gracia. Confiadamente en ese pasaje quiere decir con atrevimiento. La palabra en inglés me gusta más, boldness. Let us come with boldness. Vengamos con atrevimiento, vengamos sin temor, vengamos con confianza delante de Jesús, sabiendo que vamos a hallar misericordia, es perdón, y gracia para el oportuno socorro, es poder para cambiar. Iglesia linda, en Jesús, en su Espíritu Santo, en su palabra, hay poder para cambiar y transformar tu vida. Porque Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, dice la palabra, para socorrer a los que son tentados. Es más, debería de haber una cultura de gracia. Esto es lo que el pastor Francisco siempre deseó, y yo creo que Dios se lo ha concedido, que esta iglesia tenga una cultura de gracia. ¿Qué quiere decir? Donde aquí no venimos, este lugar no es un museo de santulones, es un hospital de pecadores que necesitan la gracia y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que aquí debería haber una cultura de gracia tan fuerte que a usted no le cueste hallar un hermano en Cristo con quien ser sincero y decirle, mira vos, los hombres con un hombre, por supuesto, las mujeres con una mujer, pero poder decir, mira, ayúdame, orá por mí, porque estoy luchando todavía con esto. Y que no sea, pero si sos hermano en Cristo, de manga larga, de vestido largo y de lengua larga, ¿verdad? Pero si sos evangélico, ¿cómo es que todavía pecas? No, hermano, si la palabra dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, quiere decir que Él conoce. ¿Aló? El Señor ya sabe tus debilidades y no te dice quédate lejos hasta que te santifiques. No, Él dice separados de mí nada podéis hacer, vení para recibir misericordia y hallar gracia. Y Santiago nos anima a que también tengamos la confianza con otro ser humano, cristiano, por supuesto, que no sea chambroso, no le vaya a contar sus cosas a cualquiera, ¿verdad?
porque de Cefat no sale, no se preocupe, ¿verdad? Pero yo al rato en redes sociales, o la gente chismosa cristiana dice, te voy a contar, pero para que ores. Ese es un gran chambre, ¿verdad, hermano? Pero yo sé que aquí hay gente madura. ¿Cuántos le quieren pedir al Señor que te haga a ti un oído maduro? Amén. Para que tú también tengas esa bendición en alguien más. De compartir, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Se lo cuento con un ejemplo. Aquí hay un hermano en Cristo, un joven que venía a la iglesia por mucho tiempo, venía los domingos y de repente oía que hablábamos de los live group y él sinceramente no se había querido meter a más que solo los domingos, pero decidió ir al live group porque habían situaciones en su vida que él necesitaba ayuda para cambiar. Y yendo al live group habían hombres y mujeres jóvenes igual que él, y estando en el live group, el líder muy sabiamente, cuando terminaba el live group y daban el estudio, que es un estudio breve, aplicativo, se separaban en ese grupo en la misma casa, ¿verdad? Los hombres se iban a una salita que tienen en el patio y las mujeres se quedaban en la sala de adentro y se aseguraban que ni éstas oyeran lo que ellos decían ni viceversa. Y ahí el líder varón decía a los varones: hey, hermanos, somos familia, si están luchando con algo sean sinceros, lo que aquí se habla aquí se queda. Y él fue agarrando confianza. Al principio no se animó, él estaba luchando con drogas y con alcohol. Cristiano, luchando con alcohol. Pero si somos seres humanos, peor es que lo negues y te la lleves de santulón y seguís atado. Porque dice la Biblia: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Luchando quizás con pornografía. Ese no era el caso de él, pero aquí puede haber personas así. Y en el año del jubileo, Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea esclavo. De hecho, nos ha dado material para ser libres de la pornografía, escrito por el pastor Francisco, material para ser libres de cualquier cadena, la limpieza interior. Y el líder sabía esto, pero el joven tenía pena y al final se atrevió. Un día de live group, él había sido ministrado por el Espíritu Santo y sintió el impulso y dijo: la verdad es que tengo pena con ustedes, pero yo tengo problemas con esto, la marihuana. Estoy todavía luchando, es una adicción, y cuando la dejo siento que me siento mal y al ratito vuelvo a caer y voy a comprar y después lo boto. Es el caso de una adicción. El líder sabiamente le dijo: hermano, gracias por abrir tu corazón y por sincerarse. No salió corriendo a publicarlo en las redes sociales, no condenó a la persona, le dijo: vamos a orar por ti. Y en ese momento comenzaron a orar. Pero no solo eso, los demás agarraron confianza y se abrieron de otras luchas. Es recíproca esa ayuda que el Señor quiere que tengamos en la transparencia, que esa sea la cultura, hermano, que el pastor Francisco y que la palabra de Dios quiere que tengamos en esta iglesia. Y le dijo el líder: mira, hay un grupo en la iglesia que se llama Vencedores. A ver, digan conmigo: Vencedores. Es un grupo los lunes a las 6 de la tarde, ahí en el salón anexo, que se llama Auditorio, y ahí van hombres que están luchando con alguna adicción. Es tipo los anónimos, pero totalmente diferente, porque es cristocéntrico, y ahí está el Espíritu de Dios. Ahí no van a ultrajarse, a insultarse, ahí van de verdad a orar unos por otros y ayudarse a cambiar. Deberías de ir a Vencedores, y yo te animo a que tengamos un discipulado con el libro del pastor Francisco que se llama ¿Cómo ayudar a la gente a cambiar? ¿Cómo se llama el libro del pastor Francisco? ¿Cómo ayudar? Si a usted le vienen a contar algo así, o lo manda a Vencedores, o agarre el libro ahí en Librería Promesas y comience a discipular a esa persona. Es un libro hecho para ayudar a alguien que quiere cambiar. Pero le dijo el líder, y yo sé toda esta historia, hermano, porque el joven se acercó a mí y me lo contó a mí, después que lo había contado en el live, bro. El líder le dijo: mira, vos, fíjate que yo conozco al pastor y yo te quiero animar a que, ¿por qué no te acercás y hablas con él? No, ¿cómo le voy a decir al pastor? Me va a echar. No, le digo, si él es peor que vos. No, mentira. Puede ser. Andá con el pastor, él es un ser humano que ha sido transformado por la gracia de Dios y todos estamos en el proceso. Bueno, decidió acercarse a mí, por eso yo lo sé y por eso le cuento, porque él me dio permiso sin nombre de contarle, que me dijo: pastor, a veces he venido de goma a la iglesia. A ver, voltea al hermano que tiene a la par, mire si tiene cara de bolo. No, vea, nadie tiene cara de bolo o bola. Perdón, hermano, el chiste, el chascarrillo. Pero es cierto,
Puede haber gente que el sábado estuvo luchando, pero yo lo felicito que no se ha achicopalado, siga viniendo a la casa de Dios, porque el Señor rompe cadenas a los imperfectos, a los que están luchando. En Cristo hay libertad de cualquier necesidad, de cualquier debilidad. Reconózcalo, sea sincero con Dios. Y vino y me contó y le dije: no te preocupes, amigo, hermano, el Señor ya perdonó todos esos pecados. No te lo digo para que lo sigas haciendo, pero a veces la condenación es la que nos tiene atados. Cuando Él supo que ya habían sido perdonados todos sus pecados, la gracia del Señor comenzó a darle poder para cambiar, para venir a vencedores. Para no cansarlo, 2 años después el Señor rompió toda cadena de marihuana, toda cadena de droga, toda cadena de alcoholismo, toda adicción fue rota, y ahora ese joven le sirve al Señor en un life group, y muchos han sido liberados en el life group de él porque llegó a ser líder. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántas alaban al Señor esta mañana? Dele un aplauso, sea sincero. Número 2, ¿cómo hago para ser libre de esas luchas que tengo? Crezca como discípulo. Poneme el 2, Coqui, por favor, seguime. Número 2, crezca como discípulo. Qué importante, hermano, es que Jesús a estos judíos que eran esclavos les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad que os hará libre. O sea, el camino de Jesús para que ellos fueran de verdad libres es que crecieran como discípulos, es que permanecieran en la palabra. Nosotros le hemos dado una hojita hoy donde usted ve el capítulo diario, amén, para el mes de abril. Aproveche los recursos que su iglesia le da, porque usted tiene que crecer como discípulo de Jesús para ya no ser discípulo del pecado. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? El pecado nos atrapa, nos esclaviza, nos disipula a su manera, pero la única manera es no solo dejar el pecado, sino crecer en la palabra y en el conocimiento del Señor Jesús. Y mire, hay debilidades, así se lo voy a decir, que no van a sobrevivir cuando tú crezcas en altura espiritual. No van a sobrevivir. Usted crece en la palabra, usted crece en conocimiento, viene a los estudios bíblicos, usted comienza a llevar el capítulo diario. Ahorita estamos con Esther, hoy toca el 7 y el 8, solo por hoy son 2 capítulos, pero mañana vamos con el 9, después el 10. El día miércoles comenzamos con Segunda de Reyes, capítulo 1. Usted es como un avión que se está elevando, se está elevando, se está elevando. Y las debilidades no sobreviven cuando el cristiano crece en el conocimiento del Señor. Pablo decía: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando usted crece. Dicen que había un piloto solo en una avioneta. He was flying solo, ¿verdad? Él iba solito, no llevaba copiloto, no llevaba nada. Era una avioneta pequeña y de repente empezó a escuchar un ruido como de un animalito que estaba mordiendo algo, y voltea para atrás y ve que había una rata en una esquina de la avioneta mordiendo unos cables que eran muy importantes. Y si la rata seguía mordiendo los cables, se iba a caer y se iba a morir él y se iba a morir la rata, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo quisiera. El enemigo quería derribar tu vida. Pero mire, este piloto, si dejaba el timón, igual se iba a estrellar y no tenía ayuda. ¿Y cómo hago? ¿Y cómo hago? Y se acordó que estos mamíferos pequeños no sobreviven a cierta altura, y comenzó a elevar, a elevar la avioneta, hasta que el mordido de la rata, ¿verdad? No me salió muy bien, pero el del mordido de la rata empezó la rata se empezó a marear porque él llegaba más arriba, ya no había tanto oxígeno. Él tenía el equipo necesario, la rata no, ¿verdad? Y empezó a crecer y a crecer y a acercarse más al Señor, digámoslo así, hasta que la rata, ¡pum!, se desmayó la rata. No digo se murió, porque hoy la protección de los animales es bien fregada. Se desmayó la rata. La cosa es que dejó de morder. ¿Por qué le cuento esto? Porque en la medida que tú te acerques más a Dios y crezcas en la palabra, esos pecados van a ser menos frecuentes hasta que Dios va a romper por completo las cadenas. Va a ser un proceso, sí. Puede que tengas recaídas, sí, pero Cristo te quiere hacer libre de toda cadena. Pero usted tiene que estar listo siempre para dar el siguiente paso. No se estanque.
El problema es cuando venimos y nos conformamos solo con el domingo y ya pasan años así, estás estancado. Por supuesto que la carne nos va a atacar de lunes a sábado, ¿verdad? Y el domingo, pues en la mañana todo bien, pero luego otra vez hay luchas. ¿Cuál es el siguiente paso para ti? Pregúntese eso y dé ese paso. Esto es como la bicicleta, hermano. El caminar en Cristo, cuando usted está aprendiendo a andar en bicicleta, se da cuenta que lo peor que puede hacer es dejar de pedalear. Porque si deja de pedalear, es más difícil mantener el equilibrio. Pero si sigue pedaleando y sigue pedaleando, a ver, tóqueme al vecino y dígale, siga pedaleando, dé el siguiente paso, no se canse. El Señor va a mantener, Él es poderoso para guardarte sin caída y sin mancha y presentarte delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuál es el siguiente paso de alguien que viene los domingos? Si ya aceptó a Cristo, bautícese. Cefalchurch.com, pleca bautismos. Pero si ya se bautizó, y sospecho que la mayoría ya lo hizo, siguiente paso, véngase a un estudio bíblico entre semana. No sabe cómo va a cambiar su vida el hecho de llenar su mente de la palabra de Dios. Ya está viniendo a un estudio de los martes a las 6 o de los miércoles a las 6. ¿Cuál es el siguiente paso? El capítulo diario. Tal vez no estás siguiendo la lectura, comenzá a seguirla, porque sin darte cuenta eso te va a empezar a transformar. Ya estoy viniendo a los estudios, ya estoy siguiendo el capítulo diario. ¿Cuál es lo siguiente? Encontremos un live group, escríbanos a las redes sociales para que le digamos dónde hay un live group cerca de donde usted vive. Comience a ir, porque ahí Dios lo va a transformar. No, ya estoy haciendo todo eso. El siguiente paso, servir al Señor. Métase a servir. Dice la palabra, hermano, que no presentemos nuestros miembros al pecado. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia, ni presentéis vuestros miembros. Dice Pablo, estoy citando Romanos 6 del 12 al 14, ahí lo lee en su casa, pero si quiere anote la cita. No presente sus miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Bajo la gracia el Señor te da más libertad que bajo un legalismo, que bajo una condenación, porque en la gracia está el Espíritu Santo que te transforma. Contra tales cosas no hay ley. En la gracia está la oportunidad de servir en la iglesia. Le pongo un ejemplo. Una hermana de esta iglesia nos mandó un testimonio bien diferente a los demás, porque siempre me mandan: el Señor me proveyó, el Señor me sanó, el Señor restauró mi matrimonio. Cualquier testimonio es bueno, pero ella decía: el Señor me transformó mi mal carácter. Era una hermana esclava de su mal carácter, de esas que hay en el culto de las... ¡Qué bárbaro! ¿Qué tienen con los de las 11? No vienen a esta iglesia, pero tal vez hay alguien en esta iglesia con problemitas de carácter. Todo comienza con admitir, pero el siguiente paso, crezca como discípulo. Y dice la hermana que cuando ella estaba con sus hijos y le decían algo: mira, por favor, recoge la toalla, por ponerle un ejemplo. Son pequeñeces, pero que nos amargan la vida. Y el bicho: ya voy. Y pasaba media hora y volvía a pasar la mamá y la toalla en el mismo lugar, ¿verdad? Y mojando todo ahí. Y sí, que a mí me toca, que estos no colaboran, qué barbaridad. ¡Bum! Estallaba. Era de mecha corta, y algunas personas tienen tan corta la mecha que ya ni mecha tienen, tan directos, ¿verdad? A la primera, mira, ¡bum!, de un solo estallan. ¿Habrán hermanas o hermanos explosivos aquí? Amén, dice que bueno. Crezca como discípulo y el Señor lo va a transformar. Dice que empezó a venir los cultos de los miércoles. Y sacó un diplomado, después sacó otro, son totalmente gratis, solo hay que venir y sentarse. Aquí le damos materiales, aquí le damos coffee break, le damos todo, de 6 a 8 los días miércoles. Cuando vino a sentir, sus hijos, sus compañeros de trabajo decían: mira, ¿y qué le ha pasado a la fulanita? Es que es otra, la fulanita es otra, ya no es la misma. Su esposo decía, y ella decía: pastor, le testifico, yo no he sido transformada de mi carácter por una obsesiva autoexaminación. No es que todos los días me levanto y quiero ver, hoy no tengo que perder los estribos, no tengo que gritar. Claro, hay que examinarnos para ser sinceros con Dios, pero hermano, por cada vistazo que te deja a ti mismo, dale 10 vistazos a Cristo, porque el único que cambia las vidas es Cristo Jesús. Y la hermana empezó a ver más a Cristo en la lectura diaria.
a ver más a Cristo los días miércoles, a llenarse del Espíritu Santo en esos momentos de alabanza en su life group. No se dio cuenta a qué horas fue transformada de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Y cuando alguien le hacía algo que no le gustaba, ya no tenía aquel pensamiento y estallar, sino que le venían pensamientos que eran del Espíritu, que decía, tal vez esta persona tuvo algún mal día, como pensamientos de comprender a la otra persona. Tal vez, bueno, mi hijo pobrecito se acababa de levantar, ¿verdad? Voy a tenerle paciencia, le voy a volver a decir. Y los hijos comenzaron a ser más obedientes. El esposo comenzó a ser más obediente. ¿Cuántos dicen amén? Gritando no te los vas a ganar, hermano. Pero siendo transformado, el Señor puede restaurar tu hogar, tu vida, tu ministerio. Hasta en la iglesia la hermana se peleaba, pero Dios transformó su vida. Crezca como discípulo. Y número 3, con esto nos vamos porque nos ha avanzado el tiempo. Número 3, Coqui. Diga por fe, soy libre en Cristo. A ver, dígalo. 1, 2, 3. Soy libre en Cristo. Así como somos salvos por fe, oiga bien esto, no se lo vaya a perder. Somos transformados por fe también. Porque dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Tú no vas a ser salvo por fe y transformado por obras. Ese era el error de los Gálatas. Vas a ser salvo por fe y transformado por fe a través del poder del Espíritu Santo. Claro, va a haber esfuerzo en ese cambio porque Él pone en nosotros el querer como el hacer, pero no es en tus propias fuerzas. Dice la palabra que somos transformados por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Con qué tiene que ver este punto 3? No pase diciendo, es que yo así soy, es que yo soy adicto. Peligroso decir eso. Usted sabe que los anónimos los respetamos mucho. Es un sistema que el mundo tiene de psicoterapia para ayudar a modificar la conducta, pero no transforma el corazón. Y como el poder superior de ellos no es Cristo Jesús, cualquier cambio va a ser más una sustitución. Voy a tapar la botella, pero voy a agarrar otro pecado, otra adicción. El único que cambia las vidas es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Y cuando ellos dicen, mi nombre es fulano de tal y yo soy alcohólico y sigo siendo alcohólico y siempre voy a ser alcohólico y me voy a morir alcohólico, eso, perdóneme hermano, pero no estamos de acuerdo. Es contrario a la palabra de Dios, porque la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. El apóstol Pablo lo conocía bien y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, oiga, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Cuando yo digo por fe, soy libre en Cristo, mis acciones se van a alinear a mi identidad. Si yo sigo siendo, es que yo soy un pecador, estoy hablando en contra de lo que dice la palabra. Ahora soy un hijo de Dios. Es que yo soy un adicto, es que yo es de más, nunca voy a salir de esto. Tus acciones van a seguir tu identidad. Pero si yo me veo a mí mismo, yo soy un hijo de Dios y vivo para servirle a mi Rey, mis acciones van a empezar a ser alineadas. Lo quiere ver en la Biblia. Mire cómo lo dice Pablo en el capítulo donde trata eso del pecado en los cristianos. Dice, así también vosotros, léalo conmigo, consideraos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra consideraos quiere decir delo por hecho. La palabra considerados quiere decir haga de cuenta que ya es así. Aunque a veces mi viejo hombre todavía está vivo, yo no tengo que pasar diciendo, es que mi viejo hombre, es que yo todavía soy el viejo hombre. No, usted diga, con Cristo estoy juntamente crucificado, soy una nueva criatura. ¿Sabe cómo puede decir en la práctica? A mí este pecado ya no me domina, yo soy libre en Cristo. Aunque estés atado todavía, es por fe. No estás diciendo, Él llama las cosas que no son como si ya fuesen. Bueno, conozco el caso de un anónimo y me reservo el nombre, pero que nunca vino a Cristo, solo se quedó en los grupos de anónimos y dejó de tomar varias décadas, pero seguía diciendo, yo soy alcohólico, yo me voy a morir alcohólico. Y bueno, cuando se jubiló, dejó de ir al grupo. ¿Y qué pasó? Llevaba 30 años de sobriedad, recayó en el alcohol y agarró zumba, como decimos en buen salvadoreño, hasta el día que se murió alcohólico.
Pero ¿qué pasó diciendo con su boca todo el tiempo? Y no estaba Jesús en su corazón. El domingo pasado tuvimos un hermano aquí bautizándose. Hicimos una excepción porque usted sabe que el tiempo apremia en los cultos, pero el hermano se quería bautizar ese día porque ese día él cumplía años. Y cuando estaba en el agua con el pastor Angulo, le pusimos el micrófono al hermano Julito y dijo: hoy cumplo 66 años, pero mi verdadero cumpleaños fue hace 6 años cuando nací de nuevo. Porque acepté a Cristo. El pastor Angulo se lo ganó para Cristo en la oficina. Acepté a Cristo y se me quitaron las ganas de matarme y se me quitaron las ganas de beber. Yo ya no soy alcohólico, ahora soy una nueva criatura y vivo para servirle al Señor. Denle un aplauso a Jesús. Vamos a pedir que pasen, hermanos de alabanza, y mire el resumen del mensaje. Se lo he puesto en un solo pantallazo. Dele una miradita, tómele fotos si es posible para que lo pueda repasar. Ahí está sobre todo la parte práctica a la derecha. ¿Cómo hacer si hoy estoy luchando con algo, verdad? Sea sincero con Dios, incluso en un life group, para que usted reciba ayuda. Crezca como discípulo, siempre dar el siguiente paso y que su boca confiese lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estar de pie, iglesia, por favor, y vamos a hacer algo diferente. Vamos a cantar: soy nueva criatura.